queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy les comparto una historia de silencios y secretos. Conocerán a Lupita Ramírez, una joven de 19 años que guarda en sus ojos la esperanza y en su corazón la tristeza de vivir como prisionera en su propio hogar. Y también conocerán a don Ignacio Herrera, un hacendado millonario, viudo, hombre de gestos firmes, pero marcado por una herida del pasado que aún late en silencio. En San Miguel de Allende, el calor sofocante se mezcla con el peso de los rumores. Lupita sueña con la libertad, pero un padrastro cruel y vecinos indiferentes la mantienen en las sombras, hasta que un encuentro inesperado trae consigo la escena que lo cambia todo. Un gesto de protección que rompe las cadenas del miedo y abre una nueva esperanza. ¿Puede la verdad resistir entre tantas lenguas envenenadas? ¿Y hasta dónde un corazón herido puede arriesgarse para defender a otro aún más frágil? Gracias a todos los que comentan, comparten y mantienen vivo este rincón. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan las próximas emociones. Y ahora cuéntenme, ¿nos escuchan desde el sofá, la cocina o de camino a casa? Respiren hondo. Nuestra historia empieza ahora. En el interior sofocante de una casa de adobe en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el tiempo parecía detenerse entre los cactus y la tierra reseca, Lupita Hernández, de 19 años, vivía encerrada en un mundo donde la luz del sol era privilegio de los demás. Desde la partida de su madre 4 años atrás, ella había sido reducida a sirvienta de su propia familia. Su padre, don Rogelio, un hombre tosco y amargado por la vida, criador de ganado venido a menos, no aceptaba la idea de que una hija mujer fuera heredera de nada, ni siquiera de respeto. Y sus hermanos, Ernesto y Joaquín, criados bajo la sombra de la ira y el abandono emocional, seguían el mismo camino de desprecio. Para ellos, Lupita era la culpable de todo. De las cuentas sin pagar, de los silencios incómodos durante la cena, de la comida que escaseaba y de un mundo que no les daba más que tierra seca y esperanzas marchitas. Todos los días, ella era obligada a cocinar desde el amanecer, lavar la ropa en el viejo lavadero de piedra, cargar cubos de agua desde el pozo y soportar la furia de hombres que la veían como una carga que no podían eliminar, solo descargar su frustración en ella. Los golpes ya no eran castigo, eran rutina tan constante como el viento caliente que soplaba entre los nopales. Los vecinos de los ranchos cercanos sabían lo que ocurría tras esas paredes encaladas, pero nada decían. En esa región olvidada de Guanajuato, la miseria y la violencia se camuflaban bajo el manto del «eso no es asunto nuestro» y en problemas de familia nadie se mete. Lupita soñaba con escapar, con tomar el autobús que pasaba por la carretera rumbo a la ciudad, pero el mundo más allá de la cerca de piedra era tan desconocido como peligroso para una joven sin educación ni dinero. Hasta que, en una mañana sofocante de mayo, cuando sus hermanos salieron a trabajar en los campos y su padre dormía embriagado después de gastar el poco dinero que tenían en la cantina del pueblo, ella se acercó a la ventana trasera con la determinación de quien prefiere arriesgarlo todo a seguir viviendo en ese infierno. La ventana estaba a cierta altura, pero Lupita calculó que podría saltar sin hacerse demasiado daño. Se aferró al marco, cerró los ojos y se dejó caer al vacío, sintiendo por un instante la libertad en sus venas. Pero el destino tenía otros planes. Su falda se enganchó en un clavo oxidado, haciéndola perder el equilibrio. Cayó mal, golpeándose la cabeza contra una piedra. Su mundo se oscureció antes de que pudiera sentir el dolor. Horas después, un hombre en una camioneta Ford desgastada por los años recorría el camino de terracería cercano. Era don Miguel Altamirano, de 53 años, propietario de la hacienda El Amanecer y uno de los más respetados productores de agave azul de la región. Viudo desde hacía 7 años, cuando su esposa Carmela falleció, vivía dedicado a sus tierras y a la producción de uno de los mejores mezcales artesanales de Guanajuato.
Aquel día había ido al pueblo a comprar repuestos para el viejo tractor, cuando, al pasar cerca de la propiedad de los Hernández, y vio algo inusual en el patio trasero, lo que parecía una figura humana inmóvil bajo el inclemente sol de mediodía. Detuvo la camioneta, bajó y se aproximó con cautela a la cerca. Lo que vio le heló la sangre. Una joven yacía inconsciente con el rostro magullado, los brazos raspados y los pies descalzos, manchados de tierra y sangre seca. Sin pensarlo dos veces, saltó la cerca de piedra y corrió hacia ella. Al tomarle el pulso, comprobó con alivio que seguía viva, aunque su respiración era débil y entrecortada. La casa parecía abandonada, o eso aparentaba desde fuera. Don Miguel tomó una decisión instantánea. La levantó en brazos y sin pedir permiso a nadie, la llevó hasta su camioneta. Mientras la acomodaba en el asiento del copiloto, notó las marcas de golpes antiguos en sus brazos, las cicatrices mal curadas, las señales inequívocas de una vida de maltrato. Algo en su interior, quizás el recuerdo de su propia hija que había partido a la capital años atrás, o tal vez la simple decencia humana que tantos en la región habían olvidado, le dijo que no podía dejarla allí. Arrancó la camioneta y se dirigió al hospital más cercano, en San Miguel de Allende. En el trayecto, la joven despertó brevemente, sobresaltada y confundida. Sus ojos, del color del ámbar bajo el sol, se abrieron con terror al ver a un desconocido. Intentó incorporarse, pero el dolor la paralizó. «Tranquila, muchacha. Te estoy llevando al doctor. Nadie te va a hacer daño», le dijo don Miguel con una voz calma que contrastaba con la urgencia del momento. Ella lo miró, evaluando si podía confiar antes de que el dolor la sumergiera nuevamente en la inconsciencia. En el hospital regional, las marcas en el cuerpo de Lupita causaron conmoción entre el personal médico. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad, con más de 20 años tratando a los habitantes de la región, examinó meticulosamente cada golpe, cada cicatriz, documentando con fotografías lo que era evidentemente un caso severo de maltrato continuado. Don Miguel esperaba en la sala sosteniendo su sombrero entre las manos callosas, cuando la doctora salió a hablar con él. «¿Es usted familiar?», preguntó ella, escudriñándolo con la desconfianza natural de quien ha visto demasiados casos similares. «No, doctora. La encontré tirada en el patio de la casa de los Hernández». «Creo que intentó escapar», respondió él, manteniendo la mirada firme. La doctora asintió levemente, reconociendo el apellido y las historias que circulaban sobre esa familia. «Voy a llamar a las autoridades». «Esto no puede seguir así», dijo, y su tono no admitía discusión. Don Miguel se incorporó, dejando el sombrero en la silla. «Hágalo y dígales que quiero presentar una denuncia formal. Yo mismo hablaré con el juez Velázquez si es necesario». La determinación en su voz sorprendió incluso a la doctora Ramírez, acostumbrada a la indiferencia con que la comunidad trataba estos asuntos. Don Miguel no era hombre de meterse en problemas ajenos, todos lo sabían. Pero había algo en la fragilidad de aquella muchacha que había despertado en él una resolución inquebrantable. Mientras tanto, Lupita despertaba en una habitación del hospital, desorientada y asustada. Las sábanas blancas, el olor a desinfectante, las luces fluorescentes, todo era extraño y amenazante. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en la cabeza la obligó a recostarse nuevamente. Una enfermera entró y le sonrió con amabilidad. «Tranquila, estás a salvo. Soy Marta, voy a cuidarte», dijo, acomodando la almohada bajo su cabeza. Lupita quiso preguntar cómo había llegado allí. ¿Quién era el hombre que la había traído? ¿Qué pasaría cuando su padre y hermanos descubrieran que había intentado huir? Pero las palabras se atascaron en su garganta, convertidas en un sollozo silencioso. La enfermera le tomó la mano con delicadeza, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. «Descansa ahora. Hay tiempo para hablar después», le dijo, y Lupita cerró los ojos, dejándose llevar por el primer momento de paz que había conocido en años.
En el pasillo, don Miguel Altamirano tomaba el teléfono para llamar a su viejo amigo, el licenciado Eduardo Mendoza. Necesitaba asesoría legal y la necesitaba ya. No permitiría que esa joven volviera a aquel infierno. No mientras él pudiera impedirlo. Eduardo, necesito tu ayuda urgente. Se trata de una situación grave de maltrato. Sí, estoy en el hospital de San Miguel. No es por mí, es por una muchacha. Necesito que tramites una orden de protección inmediata. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a través de la puerta entreabierta de la habitación donde Lupita descansaba. Por un instante sus ojos se encontraron y don Miguel supo, con la certeza que solo da la experiencia de vida, que aquel encuentro casual en un camino polvoriento de Guanajuato había cambiado para siempre el destino de ambos. Lo que aún no sabía era cuánto. En menos de 24 horas, el licenciado Eduardo Mendoza había conseguido lo que parecía imposible, en una región donde los asuntos familiares se mantenían tras puertas cerradas. Una orden judicial de protección para Lupita Hernández. El juez Velázquez, un hombre de principios firmes a pesar de las presiones y costumbres locales, firmó el documento después de examinar las evidencias médicas y escuchar el testimonio de don Miguel. «Esta muchacha no volverá a esa casa, Miguel», le dijo el juez mientras le entregaba la orden judicial. «Pero debes entender que esto levantará ampollas en el pueblo. La gente hablará». Don Miguel asintió, el gesto grave bajo el bigote entrecano. «Que hablen, Antonio. Prefiero el ruido de las habladurías al silencio de otra injusticia». Mientras tanto, en el rancho de los Hernández, la noticia de la desaparición de Lupita había desatado una tormenta. Don Rogelio, al despertar de su borrachera y descubrir que su hija no estaba, había montado en cólera. Destrozó lo poco que quedaba intacto en la casa, maldiciendo a gritos. Los vecinos escuchaban, pero nadie se atrevió a intervenir. Ernesto y Joaquín regresaron de los campos al atardecer, y la rabia del padre se extendió a ellos. «¿Dónde está la ingrata? ¿La dejaron escapar?», gritaba don Rogelio mientras sus hijos intercambiaban miradas confusas. Fue entonces cuando llegó el auto oficial con la notificación judicial. La autoridad les informaba que Lupita Hernández estaba bajo protección del Estado y que cualquier intento de contacto resultaría en consecuencias legales. Don Rogelio arrugó el papel y lo arrojó al suelo, pero el miedo se instaló en sus ojos. Una cosa era maltratar a una hija indefensa, otra muy distinta enfrentarse a la ley. En el hospital, Lupita comenzaba a hablar. Palabras sueltas al principio, frases cortas después. La doctora Ramírez la escuchaba con paciencia mientras realizaba las curaciones diarias. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó Lupita, la voz apenas audible, los ojos fijos en la sábana blanca que cubría sus piernas. «No volverás con ellos», respondió la doctora con firmeza. «El señor Altamirano ha conseguido una orden de protección. Estarás segura». Lupita levantó la mirada confundida. «¿El hombre de la camioneta? ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». La doctora Ramírez se sentó al borde de la cama, observando a la joven con una mezcla de compasión y admiración por su fortaleza. «Don Miguel es diferente, ha pasado por sus propias penas. Quizás reconoció algo en ti que le recordó lo importante que es tender la mano a quien lo necesita». Lupita guardó silencio, asimilando aquellas palabras. En su mundo, la bondad desinteresada era tan extraña como la nieve en el desierto de Guanajuato. Esa tarde, don Miguel regresó al hospital. Traía un paquete envuelto en papel sencillo. Entró a la habitación después de tocar suavemente y encontró a Lupita sentada junto a la ventana, contemplando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. «Buenas tardes, Lupita», saludó, manteniéndose a distancia para no asustarla. «Te he traído algo de ropa. La compró Dolores, mi ama de llaves. Espero que te quede bien». Dejó el paquete sobre la cama y se dispuso a salir, consciente del temor que su presencia masculina podría causarle. «Gracias», dijo ella de repente deteniéndolo, «por sacarme de allí, por todo esto».
Don Miguel se volvió y asintió levemente, un gesto simple, pero cargado de respeto. No hay nada que agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lupita esbozó una sonrisa triste. No, don Miguel, no cualquiera. Y ambos sabían que esa era la verdad más dolorosa de todas. Al día siguiente, la doctora Ramírez dio el alta médica a Lupita, aunque recomendó seguimiento psicológico y descanso. Sus heridas físicas sanarán pronto, le dijo a don Miguel mientras firmaba los documentos, pero las otras, las que no se ven, necesitarán tiempo y paciencia. Don Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Había preparado una habitación en la hacienda El Amanecer, lejos de la casa principal, para que Lupita tuviera su propio espacio. Había contratado a una psicóloga de la ciudad, la doctora Valencia, que vendría 3 veces por semana. Todo estaba dispuesto para que la recuperación fuera completa. Sin embargo, cuando le explicaron a Lupita que iría a vivir a la hacienda de don Miguel, el pánico se reflejó en su rostro. No puedo. No quiero ser una molestia. Quizás podría buscar trabajo en San Miguel, tal vez de mesera o... balbuceó, retorciéndose las manos. La idea de depender de un desconocido, de vivir en la casa de un hombre, aunque fuera por bondad, despertaba todos sus miedos. Don Miguel, percibiendo su angustia, se acercó a la ventana, dándole espacio. Lupita, la hacienda El Amanecer es grande. Tendrás tu propia casa. La antigua casa del capataz, que está vacía desde hace años. Está a 200 metros de la casa principal. Nadie te molestará allí. Dolores te llevará las comidas y solo verás a la doctora Valencia si así lo deseas. Y cuando estés lista, si quieres irte, te ayudaré a encontrar un trabajo en la ciudad. Pero ahora necesitas tiempo para sanar. La propuesta, presentada con tal respeto a su autonomía, calmó un poco los temores de Lupita. Aceptó con un leve movimiento de cabeza, incapaz de articular palabras ante tanta consideración, algo completamente ajeno a su experiencia vital. El viaje desde San Miguel de Allende hasta la hacienda El Amanecer duró casi 1 hora por caminos de terracería. Don Miguel conducía en silencio, consciente de la tensión que emanaba de la joven sentada junto a él. De vez en cuando señalaba algún punto en el paisaje, un águila volando en círculos sobre los campos de agave, las montañas azuladas en la distancia, los antiguos muros de piedra que marcaban los límites de las haciendas centenarias. No esperaba respuesta, solo intentaba llenar el vacío con algo que no fueran preguntas o expectativas. Al llegar a la hacienda, Lupita quedó impresionada a pesar de su ansiedad. El Amanecer era una construcción colonial bien conservada, con muros de cantera y un patio central donde una fuente de piedra murmuraba día y noche. Los campos de agave azul se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ordenados en hileras perfectas que subían por las laderas de las colinas circundantes. Dolores, una mujer de unos 60 años, con rostro amable y ojos vivaces, los recibió en la entrada. No hizo preguntas incómodas ni mostró curiosidad excesiva. Se limitó a saludar a Lupita con una sonrisa genuina y a anunciar que había preparado la casa del capataz con todo lo necesario. Te gustará, muchacha. Tiene su propio jardincito y hasta una hamaca bajo el mezquite. Cuando quieras compañía, solo tienes que venir a la cocina. Siempre hay café caliente y orejas dispuestas a escuchar o a respetar silencios, dijo Dolores, mientras las 3 caminaban hacia la pequeña construcción de adobe y madera que sería el refugio de Lupita. La casa era sencilla pero acogedora. Una sala con chimenea, un dormitorio con una cama vestida con colchas tejidas a mano, un baño modesto pero funcional y una cocina pequeña equipada con lo básico. Las ventanas dejaban entrar la luz dorada del atardecer, iluminando los pisos de terracota pulida. En el dormitorio, sobre una cómoda de madera, había libros, papel y lápices. Por si quieres escribir o leer, explicó don Miguel desde el umbral, sin atreverse a entrar en el espacio íntimo. Dolores vendrá por la mañana con el desayuno y para ver si necesitas algo.
La doctora Valencia vendrá mañana por la tarde, si te parece bien. Lupita asintió, sobrecogida por tanta consideración. Cuando don Miguel y Dolores se retiraron, prometiendo darle toda la privacidad que necesitara, Lupita se sentó en la cama, tocando con incredulidad las suaves sábanas limpias. Miró a su alrededor, a las paredes recién encaladas, a las cortinas de algodón que se mecían con la brisa del atardecer, al jarrón con flores frescas sobre la mesa. Todo era tan diferente a la casa donde había crecido, al cuarto oscuro donde dormía sobre un colchón raído, que por un momento temió estar soñando. Pero el dolor en sus costillas al respirar profundamente le recordó que todo era real. La caída, el rescate, este nuevo comienzo inesperado. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre los campos de agave, Lupita se acostó, pero no pudo dormir. Los ruidos de la noche rural, el canto de los grillos, el lejano aullido de un coyote, el susurro de las hojas del mezquite, eran los mismos que había escuchado toda su vida. Pero ahora tenían un significado diferente. Ya no eran la banda sonora de su prisión, sino la música de una libertad que aún no sabía cómo manejar. Se levantó y se asomó a la ventana. A lo lejos podía ver la silueta de la casa principal, donde una única luz permanecía encendida en lo que supuso sería el estudio de don Miguel. ¿Por qué este hombre, un extraño, se había arriesgado tanto por ayudarla? ¿Qué esperaría a cambio? En su experiencia, nadie daba nada sin esperar algo en retorno, generalmente más de lo que uno estaba dispuesto a dar. Y sin embargo, algo en la mirada de don Miguel, en su manera de mantener la distancia mientras ofrecía ayuda, le decía que quizás, solo quizás, existían excepciones a esa regla. Se volvió a la cama y tomó uno de los libros que habían dejado para ella. 100 años de soledad, leyó en la portada. Lo abrió y comenzó a leer la primera línea. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Las palabras la transportaron lejos de sus miedos, de sus recuerdos, de las incertidumbres sobre el futuro. Por primera vez en años, Lupita se durmió sin miedo a lo que traería el amanecer. Los primeros días en la hacienda El Amanecer transcurrieron en un extraño limbo para Lupita. Dormía mucho, a veces hasta 12 horas seguidas, como si su cuerpo y su mente intentaran recuperar años de descanso robado. Comía poco, apenas picoteando los platos que Dolores le llevaba con esmero. Chilaquiles suaves para el desayuno, caldos reconfortantes al mediodía, quesadillas con flor de calabaza por la noche. La comida era un lenguaje nuevo para ella, un idioma de cuidado expresado en sabores y aromas que nunca había experimentado. En su antigua vida, comer era una necesidad básica, a menudo insatisfecha. Aquí se convertía en un ritual de sanación. Las sesiones con la doctora Valencia comenzaron tímidamente. Lupita se sentaba en el pequeño porche de su casa, envuelta en un rebozo a pesar del calor, como si necesitara una capa extra de protección. La psicóloga, una mujer de unos 40 años con ojos serenos y voz pausada, no presionaba. Se limitaba a estar presente, a veces hablando del clima, de las plantas medicinales que crecían en la región, de trivialidades que no amenazaban ni exigían. Poco a poco, en fragmentos pequeños como migas de pan, Lupita comenzó a hablar de su vida anterior. De su madre, Esperanza, que le había enseñado a leer antes de partir para siempre cuando Lupita tenía 15 años. De cómo, tras ese acontecimiento, su padre había cambiado, o quizás simplemente había revelado su verdadera naturaleza, antes contenida por la presencia de su esposa. De los golpes que comenzaron como castigos por errores menores y terminaron convirtiéndose en rutina, en una forma de comunicación más frecuente que las palabras. De las noches en que se escondía bajo la cama cuando escuchaba los pasos pesados de su padre regresando de la cantina. Don Miguel mantenía su promesa de darle espacio.
A veces, Lupita lo veía a lo lejos, supervisando el trabajo en los campos de agave o conversando con los trabajadores cerca del área de destilación. En ocasiones sus miradas se cruzaban y él inclinaba levemente la cabeza en un saludo silencioso que no exigía respuesta. Una mañana, casi 3 semanas después de su llegada, Lupita se despertó con el canto de los gallos y sintió algo diferente dentro de sí. Una inquietud, pero no la clase temerosa a la que estaba acostumbrada. Era más bien como una corriente subterránea de energía, un deseo de hacer algo más que existir pasivamente en su refugio. Se levantó, se vistió con uno de los sencillos vestidos que Dolores había comprado para ella en San Miguel y salió al jardín. El aire fresco de la mañana, cargado del aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres, la envolvió como un abrazo. Caminó hasta el mezquite donde colgaba la hamaca y se sentó, observando cómo la luz del amanecer transformaba los campos de agave en un mar ondulante de plata y verde. Fue allí donde Dolores la encontró una hora después, cuando vino a traer el desayuno. «Buenos días, niña», saludó la mujer mayor con una sonrisa cálida. «Es bueno verte fuera tan temprano. ¿Dormiste bien?» Lupita asintió. «Mejor que nunca», respondió, y se sorprendió a sí misma por la facilidad con que las palabras fluyeron. Dolores colocó la bandeja del desayuno en la pequeña mesa del porche y se dispuso a regresar a la casa principal. Pero Lupita la detuvo con una pregunta inesperada. «Dolores, ¿crees que podría ayudar en algo?» «Me siento inútil aquí, solo recibiendo y recibiendo». La mujer mayor se volvió, evaluando a Lupita con ojos experimentados que habían visto demasiado sufrimiento en su larga vida. «Nadie es inútil, muchacha. Todos necesitamos tiempo para sanar cuando estamos heridos. Pero si te sientes lista», dejó la frase en el aire, como una puerta entreabierta a un nuevo camino. Esa tarde, después de la sesión con la doctora Valencia, Lupita caminó hasta la casa principal por primera vez desde su llegada. Avanzó lentamente por el sendero de piedra, deteniéndose varias veces, tentada a regresar a la seguridad de su casa. Pero algo la impulsaba a seguir adelante, un deseo naciente de reclamar su lugar en el mundo. Encontró a Dolores en la amplia cocina colonial, preparando masa para tortillas. La mujer mayor levantó la mirada, sorprendida pero complacida. ¿Lo puedo aprender a hacer eso?», preguntó Lupita señalando la masa que Dolores trabajaba con manos expertas. Sin hacer alboroto por lo que ambas sabían, era un gran paso. Dolores simplemente asintió y le hizo un gesto para que se acercara. «Ven, niña, las tortillas hechas a mano son el corazón de cualquier comida mexicana que valga la pena». Así comenzó la lenta reincorporación de Lupita a una vida que nunca antes había conocido. Una vida donde existía por derecho propio, no como una extensión de las necesidades y caprichos de otros. Aprendió a hacer tortillas con Dolores, a reconocer el punto exacto de cocción, a sentir el orgullo por un trabajo bien hecho. En las semanas siguientes, su mundo se fue expandiendo gradualmente. De la cocina pasó al huerto, donde descubrió que tenía buena mano con las plantas. El jardinero, don Jesús, un anciano de rostro curtido por el sol y manos gentiles, le enseñó a trasplantar plántulas de chile, a podar los rosales, a distinguir las hierbas medicinales que crecían entre las verduras. Un día, casi un mes después de su llegada, don Miguel la encontró en el huerto, arrodillada junto a un bancal de cilantro, con la tierra oscura contrastando con la piel dorada de sus manos. Se detuvo a cierta distancia, no queriendo perturbar su concentración, pero Lupita sintió su presencia y levantó la mirada. Por primera vez, no bajó los ojos inmediatamente. «Buenos días, don Miguel», dijo, su voz aún suave pero más firme que antes. «Veo que has descubierto el huerto», respondió él manteniéndose donde estaba. «Don Jesús dice que tienes buena mano con las plantas». Un leve rubor tiñó las mejillas de Lupita. No estaba acostumbrada a los elogios. «Mi madre tenía un pequeño jardín de hierbas. Me enseñó algunas cosas antes de que ya no estuviera.
Don Miguel asintió, comprendiendo lo que había detrás de esas palabras sencillas. Mi Carmela también amaba las plantas. Decía que tienen el poder de sanar más que las medicinas de farmacia. Una breve sombra cruzó su rostro al mencionar a su esposa ausente, pero la apartó con un gesto leve, como quien espanta un pensamiento doloroso. Si te interesa, hay libros sobre plantas medicinales en la biblioteca. Puedes tomarlos prestados cuando quieras. Lupita asintió, agradecida por la oferta y por la manera en que don Miguel siempre le daba opciones, nunca órdenes. Gracias. Me gustaría eso. Esa misma tarde, Lupita visitó por primera vez la biblioteca de la hacienda. Era una habitación amplia con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletos de libros de todos los tamaños. Una escalera móvil permitía alcanzar los volúmenes más altos. Un escritorio antiguo ocupaba el centro de la sala, y junto a las ventanas había 2 sillones de cuero gastado que invitaban a la lectura prolongada. Dolores le había indicado que podía entrar libremente, que don Miguel estaba en San Miguel por negocios y no regresaría hasta el anochecer. Aún así, Lupita avanzó con cautela, como si temiera perturbar el silencio casi reverencial del lugar. Recorrió con la mirada los lomos de los libros, muchos de ellos antiguos, con títulos grabados en oro. Encontró una sección dedicada a la botánica y la herbolaria tradicional mexicana. Tomó un volumen titulado Plantas medicinales de Mesoamérica y se sentó en uno de los sillones. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, absorta en ilustraciones detalladas de plantas que reconocía del huerto y descripciones de sus propiedades curativas. Cuando la luz comenzó a menguar, cerró el libro con cuidado, pero no lo devolvió al estante. Lo apretó contra su pecho y salió de la biblioteca, encontrándose inesperadamente con don Miguel en el pasillo. «Veo que encontraste algo interesante», comentó él con una leve sonrisa, notando el libro en sus manos. «¿Te gustaría llevártelo a tu casa?» Lupita asintió, incapaz de expresar cuánto significaba para ella no solo el conocimiento contenido en esas páginas, sino la confianza implícita en permitirle tomar algo valioso. «Lo cuidaré mucho», prometió con seriedad. «Sé que lo harás», respondió don Miguel. «Los libros, como las personas, florecen cuando se les trata con respeto». Esa noche, acurrucada en su cama con la suave luz de la lámpara iluminando las páginas del libro, Lupita experimentó algo que había olvidado: la sensación de paz. No una paz completa. Las pesadillas aún acechaban en la oscuridad, los sobresaltos ante ruidos inesperados aún la asaltaban, pero un principio de paz, como el primer brote verde después de una larga sequía. Casi 2 meses después de su llegada a la hacienda el amanecer, Lupita dio otro paso significativo. Durante una de sus sesiones, la doctora Valencia le sugirió comenzar a escribir un diario. A veces, las palabras que no podemos decir en voz alta encuentran su camino al papel, explicó la psicóloga. No tiene que leerlo nadie más que tú. Esa tarde, Lupita pidió a Dolores si podía conseguirle un cuaderno. La mujer mayor sonrió con complicidad. «Claro que sí, niña. Mañana mismo te lo traigo de San Miguel». Al día siguiente, Dolores le entregó un cuaderno de cuero con páginas en blanco y un bolígrafo de buena calidad. «Para que tus palabras fluyan bien», dijo, con ese tono maternal que hacía que Lupita sintiera un nudo en la garganta. Aquella noche, sentada a la luz de la lámpara, Lupita abrió el cuaderno nuevo. El blanco inmaculado de la primera página la intimidó momentáneamente. ¿Qué podía escribir que valiera la pena registrar? Después de varios minutos de contemplación, comenzó con algo simple. «Me llamo Lupita Hernández. Tengo 19 años. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Las palabras fluyeron después, vacilantes al principio, luego con creciente seguridad. Escribió sobre su madre, sobre los recuerdos felices de su temprana infancia, sobre los sueños que había enterrado tan profundamente que ya casi había olvidado que existían. Y cuando las lágrimas comenzaron a caer, manchando la tinta en algunas palabras, no las secó.
Las dejó ser parte de su historia, tan válidas como las letras que formaban su nombre. 3 días después, durante el desayuno, Lupita sorprendió a todos, incluida a sí misma, cuando de repente dijo: «Me gustaría aprender a montar a caballo». Dolores casi derramó el café que servía. Don Miguel, que raramente desayunaba en la casa principal, prefiriendo la soledad de su estudio, levantó la mirada de su periódico con expresión de asombro. «¿Montar a caballo?», repitió como si quisiera asegurarse de haber oído correctamente. Lupita asintió, los ojos brillantes con una determinación nueva. «Si no es mucha molestia». «Vi los caballos en el corral. Son hermosos». Don Miguel intercambió una mirada con Dolores, una mirada cargada de algo que parecía esperanza. «No es ninguna molestia», respondió finalmente. «Tenemos una yegua muy mansa, Canela. Sería perfecta para empezar, pero...». Dudó. «¿Estás segura?» «No hay prisa, Lupita». Ella sostuvo su mirada, un acto que semanas atrás habría sido impensable. «Estoy segura, don Miguel. La doctora Valencia dice que debo retomar el control de mi vida, hacer cosas que me asustan, pero que también me hacen sentir viva». Don Miguel sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos oscuros y suavizó las arrugas de su rostro curtido por el sol y los años. «Entonces aprenderás a montar. Mañana mismo empezaremos las lecciones». Las clases de equitación se convirtieron rápidamente en el momento favorito del día para Lupita. Bajo la paciente instrucción de Tomás, el capataz de la hacienda, aprendió a cepillar a Canela, a ensillarla correctamente, a guiarla con suaves presiones de sus piernas y ligeros movimientos de las riendas. La yegua, de pelaje color caramelo y ojos mansos, parecía entender instintivamente que su jinete necesitaba gentileza y paciencia. Don Miguel observaba las lecciones a distancia, interviniendo solo cuando Tomás le pedía consejo sobre algún aspecto técnico. Ver a Lupita erguida sobre la silla, el rostro concentrado pero relajado, el cabello negro recogido en una trenza que bailaba con el movimiento del caballo, despertaba en él una sensación que había creído perdida para siempre, la alegría simple de ver florecer a otro ser. 3 meses después de su llegada a la hacienda el amanecer, Lupita ya no era la sombra temblorosa que había llegado en la camioneta de don Miguel. Sus mejillas habían recuperado color, su cuerpo antes frágil ganaba fuerza con el trabajo en el huerto y las cabalgatas diarias. Sus ojos, antes constantemente bajos, ahora miraban al mundo con una mezcla de curiosidad cautelosa y creciente confianza. La doctora Valencia estaba impresionada con su progreso. «Has recorrido un largo camino, Lupita», le dijo durante una de sus sesiones semanales. «Pero recuerda que la sanación no es lineal. Habrá días difíciles, y está bien. Es parte del proceso». Lupita asintió, comprendiendo la sabiduría en esas palabras. Ya había experimentado esos días, mañanas en que despertaba gritando por pesadillas donde su padre y hermanos la encontraban. Tardes en que un ruido fuerte la hacía encogerse instintivamente. Momentos en que la culpa la asaltaba por estar viviendo bien mientras otros sufrían. Pero ahora tenía herramientas para manejar esos episodios. La escritura en su diario, las técnicas de respiración que la doctora le había enseñado, las largas caminatas por los campos de agave, donde el viento parecía llevarse los pensamientos oscuros. Un domingo por la mañana, don Miguel le propuso algo inesperado durante el desayuno. «Lupita, hoy voy a San Miguel para la misa dominical y luego a comer con algunos amigos. Me preguntaba si te gustaría acompañarme. La doctora Valencia cree que podría ser bueno para ti comenzar a reintegrarte poco a poco a la vida social». La propuesta tomó a Lupita por sorpresa. Había pasado tanto tiempo en el refugio seguro de la hacienda que la idea de enfrentar el mundo exterior con sus miradas y preguntas la atemorizaba. Pero también sentía una creciente inquietud, un deseo de probar sus alas recién fortalecidas. ¿Y si me encuentro con alguien de mi familia?», Lam preguntó, verbalizando su mayor temor. Don Miguel negó con la cabeza.
El juez Velázquez me informó que tu padre y hermanos se marcharon del área. Aparentemente las deudas y la mala reputación los obligaron a buscar trabajo en otra parte. Están lejos, Lupita. No pueden hacerte daño ahora. Un peso que Lupita no sabía que llevaba pareció levantarse de sus hombros. La idea de que aquellos que la habían lastimado ya no estaban cerca era liberadora. Después de un momento de reflexión, asintió. Me gustaría ir, don Miguel. El viaje a San Miguel fue revelador para Lupita. El pueblo colonial, con sus calles empedradas y edificios de colores vibrantes, le parecía un lugar completamente nuevo, aunque había vivido a menos de 1 hora de distancia toda su vida. En su existencia anterior, las raras visitas al pueblo eran apresuradas, siempre bajo la mirada vigilante de su padre o hermanos, siempre con un propósito específico y sin tiempo para admirar la belleza del lugar. Ahora, sentada junto a don Miguel en la iglesia de la parroquia, observó maravillada los altos techos abovedados, los vitrales que teñían la luz de colores sobrenaturales, los detalles dorados del altar. La música del órgano resonaba en su pecho como un eco de algo profundo y olvidado. Después de la misa, caminaron por el jardín central, donde los mariachis tocaban para los turistas y los vendedores ofrecían artesanías coloridas. Don Miguel la guió hacia un restaurante en una antigua casona, donde tenían reservada una mesa en el patio interior, bajo la sombra de un jacarandá en flor. Allí los esperaban Eduardo, el abogado que había ayudado con su caso, y su esposa Mariana, una profesora universitaria de aspecto amable. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, centrada en temas neutros, el clima excepcionalmente bueno de esa primavera, las últimas películas mexicanas, los planes de Eduardo y Mariana de visitar Oaxaca en verano. Nadie mencionó el pasado de Lupita ni hizo preguntas incómodas. La trataban como a una igual, no como a una víctima o a una niña. Era una sensación nueva y embriagadora. Pero la burbuja de normalidad se rompió cuando, al salir del restaurante, se cruzaron con Imelda Vargas, la exama de llaves de la hacienda, despedida años atrás por robar licores de la destilería. La mujer, de unos 50 años y rostro agriado por el resentimiento, los miró con desprecio apenas disimulado. «Don Miguel, qué sorpresa verlo en compañía tan joven», dijo, arrastrando las palabras y recorriendo a Lupita de pies a cabeza con una mirada evaluadora. «Veo que los rumores eran ciertos». Don Miguel se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Buenos días, señora Vargas. Si nos disculpa, tenemos prisa». Tomó suavemente el codo de Lupita para guiarla, pero la mujer no había terminado. «¿Sabe la gente lo que esconde en su hacienda, don Miguel? ¿O paga bien para mantener los secretos?» Eduardo intervino entonces, colocándose entre Imelda y la pareja. «Cuidado con lo que insinúa, señora. La difamación es un delito serio». La mujer soltó una risa seca. «No necesito insinuar nada. Lo que se ve no se pregunta». Se alejó dejando tras de sí un silencio incómodo y el peso de palabras no dichas. El resto del día transcurrió bajo la sombra de ese encuentro. Lupita, que había comenzado a disfrutar de su primera salida, se replegó en sí misma, consciente por primera vez de cómo podría verse su situación desde fuera. Una joven viviendo en la propiedad de un hombre mayor, sin relación familiar aparente. Don Miguel, percibiendo su incomodidad, intentó aligerar el ambiente durante el viaje de regreso, hablando de planes para la hacienda, de nuevos cultivos de agave que estaba considerando, de la temporada de lluvias que se aproximaba, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, la doctora Valencia encontró a Lupita más retraída que en semanas. «¿Quieres hablar de lo que pasó ayer?», preguntó con suavidad, sentándose junto a ella en el porche de la casita. Lupita tardó en responder, las manos ocupadas deshilachando el borde de su rebozo. «La gente piensa mal de mí, de nosotros», dijo finalmente. «Creen que soy...» que don Miguel y yo... No podía terminar la frase, el rubor tiñendo sus mejillas. La doctora Valencia suspiró. «La gente siempre habla, Lupita.
Es más fácil crear historias sensacionalistas que enfrentar verdades incómodas sobre la violencia que permiten a su alrededor. Pero tú y don Miguel saben la verdad. Eso es lo que importa. Las palabras de la doctora tenían sentido, pero no aliviaron por completo la inquietud de Lupita. Esa tarde, cuando Dolores vino a traerle la merienda, la joven le pidió que se quedara un momento. Dolores, ¿qué dice la gente del pueblo? ¿Sobre mí? ¿Sobre por qué estoy aquí? La mujer mayor dejó la bandeja en la mesa y se sentó con un suspiro. Sus ojos, cansados pero sabios, miraron directamente a Lupita. La gente habla, niña. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Algunos dicen que eres la protegida de don Miguel. Otros, los malintencionados, sugieren cosas feas. Que te compró de alguna manera, que eres su... Bueno, ya sabes, ¿su amante? O completó Lupita la palabra amarga en su boca. Dolores asintió con pesar. Pero muchos otros saben la verdad o parte de ella. Que estabas en peligro y él te ayudó, como haría cualquier cristiano decente. El padre Francisco en la parroquia ha hablado a favor de ambos. Y la doctora Ramírez del hospital. Y el juez. La gente buena entiende. Lupita agradeció la honestidad de Dolores, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Imelda Vargas resonaban en su cabeza, mezclándose con los viejos insultos de su padre. ¿Acaso estaba destinada a ser siempre objeto de desprecio, a cargar con una culpa que no le pertenecía? Lo peor era pensar que su presencia perjudicaba a don Miguel, un hombre que solo había mostrado bondad y respeto hacia ella. Al amanecer, tomó una decisión. Después del desayuno, se dirigió a la casa principal y pidió hablar con don Miguel. Lo encontró en su estudio, revisando documentos. Cuando la vio entrar, dejó los papeles a un lado y le ofreció asiento con un gesto amable. «Don Miguel», comenzó Lupita, la voz temblorosa pero decidida, «creo que debería irme de la hacienda». El hombre la miró con sorpresa. «¿Por qué, Lupita? ¿Ha sucedido algo más que lo de ayer?» Ella negó con la cabeza. «No, pero eso fue suficiente. Vi cómo lo miraban. Los rumores están manchando su reputación. Usted es un hombre respetado y yo solo traigo problemas». Don Miguel se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció en silencio un momento, contemplando los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. «¿Sabes por qué el agave azul es tan especial, Lupita?», preguntó finalmente sin volverse. «No es solo por el mezcal que produce, es porque sobrevive donde otras plantas no pueden, porque toma lo que otros considerarían condiciones imposibles y florece a pesar de todo». Se volvió entonces y la miró directamente. «Tú me recuerdas al agave, Lupita. Has sobrevivido a condiciones que habrían destruido a muchos y ahora estás comenzando a florecer. No permitiré que los rumores de gente ignorante o maliciosa te arranquen de esta tierra donde apenas estás echando raíces». Lupita sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Pero su reputación... Don Miguel hizo un gesto desestimando sus palabras. «Mi reputación ha sobrevivido a cosas peores. Y si alguien no puede ver la decencia en ayudar a una joven en peligro, entonces su opinión no me interesa». Avanzó y se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Pero entiendo tu preocupación, y tengo una propuesta que quizás ayude a ambos». Los días siguientes trajeron noticias inesperadas a la hacienda El Amanecer. Don Miguel había contactado a la directora del Centro Cultural de San Miguel, una iniciativa comunitaria para preservar las tradiciones artesanales de la región. La directora, Victoria Ledesma, una mujer de 60 años, con energía incansable y visión clara, visitó la hacienda para conocer a Lupita. «Don Miguel me cuenta que tienes talento con las plantas medicinales», dijo Victoria durante el almuerzo. «Nuestro centro está iniciando un proyecto de herbolaria tradicional. Buscamos a alguien que pueda ayudar a documentar los conocimientos de los curanderos locales y aprender de ellos. Es un trabajo formal, con sueldo». Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa. «¿Un trabajo? ¿Para mí?». Victoria asintió. «Medio tiempo al principio, 3 días a la semana en San Miguel. Podrías seguir viviendo aquí, si así lo prefieres,
al menos hasta que te sientas lista para independizarte completamente. Don Miguel ha ofrecido transportarte al pueblo los días de trabajo. Era mucho para procesar. Un trabajo real, una oportunidad de aprender, de contribuir, de ganar su propio dinero, de comenzar a construir una identidad más allá de su pasado, más allá de ser la protegida de Don Miguel. Lupita miró al hombre que había cambiado su destino y vio en sus ojos algo que la conmovió. Orgullo. No el orgullo posesivo que había visto en su padre cuando ella obedecía sin cuestionar, sino el orgullo genuino de ver a otro ser humano dar pasos hacia su propia libertad. «Me encantaría», respondió finalmente la voz firme. «Gracias por la oportunidad». Victoria sonrió complacida. «Excelente. Comenzaremos la próxima semana. Y no me agradezcas a mí. Es tu conocimiento y disposición lo que nos interesa». Esa tarde, Lupita escribió en su diario más de lo que había escrito nunca. Palabras de miedo y esperanza, de incertidumbre y determinación, de gratitud hacia el hombre que seguía encontrando formas de ayudarla sin quitarle su dignidad. Mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, Lupita sintió que algo se asentaba dentro de ella. La comprensión de que su vida, por primera vez, comenzaba a pertenecerle realmente. Sin embargo, los rumores en San Miguel no cesaron. De hecho, con su presencia más frecuente en el pueblo, trabajando en el centro cultural, las habladurías encontraron nuevo combustible. Algunas lenguas maliciosas sugerían que el trabajo era solo una fachada, que Don Miguel la exhibía públicamente para normalizar una relación inapropiada. Otras, aún más crueles, insinuaban que Lupita había manipulado al acaudalado hacendado para obtener beneficios. La siguiente tormenta llegaría de donde menos lo esperaban. La tormenta estalló un miércoles por la tarde, cuando Lupita terminaba su jornada en el centro cultural. Victoria entró apresuradamente a la sala donde la joven catalogaba ejemplares de plantas medicinales, el rostro usualmente sereno, ahora tenso con preocupación. «Lupita, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, indicándole que la siguiera a su oficina. Una vez a solas, Victoria cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. «Ha sucedido algo grave. Esta mañana, Imelda Vargas fue a la comisaría y presentó una denuncia contra Don Miguel». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Una denuncia? ¿Por qué?». Victoria suspiró, claramente incómoda con lo que debía decir. «Alega que él te mantiene en condiciones inapropiadas. Insinúa que podrías estar siendo coaccionada de alguna manera». Las implicaciones de esas palabras golpearon a Lupita como un puño físico. «Eso es mentira», exclamó, la indignación encendiendo su voz normalmente suave. «Don Miguel me salvó, me ha dado un hogar, respeto, oportunidades. Nunca, jamás ha intentado. No pudo terminar». Las lágrimas de rabia y frustración ahogando sus palabras. Victoria se levantó y rodeó el escritorio para sentarse junto a ella. «Lo sé, Lupita. Todos los que los conocemos lo sabemos. Pero Imelda tiene influencia con el nuevo comisario, que no conoce la situación completa. Han citado a Don Miguel a declarar mañana». Lupita se secó las lágrimas con el dorso de la mano, la determinación reemplazando al shock inicial. «Iré con él, testificaré, les diré la verdad». Victoria asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. «Eso ayudará sin duda. Pero debes estar preparada. Harán preguntas difíciles sobre tu pasado, sobre tu relación con Don Miguel. Será duro». Lupita enderezó los hombros, un gesto que reflejaba la nueva fortaleza que había cultivado durante los últimos meses. «Puedo soportarlo. Por él puedo hacerlo». Don Miguel recibió la noticia con una calma que sorprendió a Lupita cuando regresó a la hacienda esa tarde. Estaba en el porche de la casa principal, contemplando la puesta de sol sobre los campos de agave, un vaso de mezcal en la mano. «Victoria me ha contado», dijo Lupita sentándose en la silla junto a él. «Lo siento tanto, Don Miguel». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo se teñía de naranja y púrpura. «No tienes nada que lamentar, Lupita.
Esta situación es resultado de la mezquindad de algunos y la ignorancia de otros. No de tus acciones ni de las mías. Bebió un sorbo de mezcal antes de continuar. He hablado con Eduardo. Dice que no hay motivo de preocupación legal. Tenemos la documentación del hospital, la orden judicial del juez Velázquez, los informes de la doctora Valencia. Todo está en regla. Lupita estudió su perfil, marcado por los años y la vida, pero también por una dignidad que nunca había visto en su propio padre. Pero su reputación, la gente hablará aún más después de esto. Don Miguel se volvió entonces mirándola directamente. ¿Sabes qué es lo verdaderamente valioso, Lupita? No lo que otros piensen de ti, sino lo que tú sabes de ti mismo. Mi padre me lo enseñó cuando yo era joven, y he intentado vivir de acuerdo a ese principio. Dejó el vaso en la mesita entre ellos y continuó, su voz adquiriendo una intensidad que Lupita raramente había escuchado. Durante años después de que Carmela partiera, viví como una sombra. Mantenía la hacienda funcionando, cumplía con mis obligaciones, pero era como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Existía, pero no vivía realmente. Hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en los de Lupita. Hasta que te encontré aquel día, tirada en el patio trasero de aquella casa. Hacer lo correcto, ayudarte, fue como despertar de un largo sueño. Redescubrí el propósito, la utilidad de mi existencia. Así que no, Lupita, no me importa lo que digan. Lo que hicimos, lo que hacemos, es correcto. Y eso es lo único que importa. Esa noche, Lupita apenas durmió. Las palabras de don Miguel resonando en su mente junto con los temores sobre lo que enfrentarían al día siguiente. En la mañana siguiente, don Miguel, Lupita y Eduardo se presentaron en la comisaría de San Miguel. El lugar era un edificio modesto de 2 plantas, con paredes de un amarillo descolorido y un escudo nacional desportillado sobre la entrada. Dentro, el ambiente era tenso. El comisario López, un hombre corpulento de unos 40 años con bigote espeso y mirada escrutadora, los recibió en su despacho. Imelda Vargas ya estaba allí, sentada con aire de suficiencia, acompañada por un hombre delgado que Eduardo identificó como un abogado recién llegado al pueblo. Don Miguel Altamirano, comenzó el comisario, se le ha citado hoy para responder a ciertas alegaciones sobre su relación con la señorita Hernández. El tono condescendiente del hombre dejaba claro que ya había formado su opinión. Eduardo intervino con la autoridad que le daban sus años de experiencia legal. Comisario López, antes de proceder, quisiera presentar documentación relevante que esclarecerá completamente la situación. Colocó sobre el escritorio una carpeta con los informes médicos del hospital, la orden judicial de protección emitida por el juez Velázquez, los informes de la doctora Valencia sobre el progreso psicológico de Lupita y una carta de Victoria Ledesma explicando la situación laboral de la joven en el centro cultural. El comisario hojeó los documentos con evidente incomodidad, mientras Imelda Vargas se inclinaba hacia su abogado, susurrando urgentemente. «Como puede ver», continuó Eduardo, «la señorita Hernández fue víctima de abusos severos por parte de su familia biológica. Don Miguel Altamirano la rescató en una situación de emergencia y ha actuado como su tutor legal temporal, con pleno conocimiento y aprobación de las autoridades competentes. Todas sus acciones han sido legítimas y motivadas únicamente por el bienestar de la joven». El comisario frunció el ceño. Claramente no había esperado una defensa tan sólida y documentada. «Esto parece estar en orden, pero aún así, las apariencias...» Fue entonces cuando Lupita, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Su voz, normalmente suave, resonó con una claridad sorprendente en la pequeña oficina. «Comisario López, ¿puedo hablar?» Sin esperar respuesta continuó. «Antes de conocer a don Miguel, mi vida era un infierno diario. Mi padre y hermanos me golpeaban regularmente. Dormía en un cuarto sin ventanas. Comía las sobras cuando había suerte. El día que intenté escapar y caí, pensé que moriría allí, en el patio trasero de esa casa, y quizás habría sido un alivio.
Las palabras de Lupita cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Incluso Imelda Vargas parecía incómoda ahora. Don Miguel me llevó al hospital. Consiguió una orden judicial para protegerme. Me ofreció un lugar seguro para vivir, respetó mi espacio, mi tiempo, mi dolor. Me dio acceso a atención médica y psicológica. Me animó a estudiar, a trabajar, a recuperar mi dignidad como persona. Se volvió hacia Imelda mirándola directamente. Si usted, señora Vargas, ve algo sucio en eso, quizás dice más sobre su mente que sobre nuestra realidad. La mujer mayor se removió en su asiento, la seguridad anterior desapareciendo bajo la mirada firme de Lupita. El comisario carraspeó, claramente buscando cómo salir airosamente de la situación. Bien, señorita Hernández, su testimonio es convincente y la documentación parece estar en orden. Se volvió hacia Imelda y su abogado. ¿Tienen alguna evidencia concreta que contradiga estos hechos? El abogado de Imelda, percibiendo que estaban perdiendo terreno rápidamente, intentó un último argumento. Comisario, independientemente de los orígenes de la situación, el hecho es que una joven de 19 años vive en la propiedad de un hombre de 53, sin relación familiar. Las implicaciones morales. Don Miguel, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se incorporó lentamente. Su voz, cuando habló, no era alta, pero llevaba el peso de una vida de respeto en la comunidad. Comisario López, conozco a su padre desde hace más de 30 años. Don Javier López fue un hombre de principios que me enseñó que la moral no consiste en seguir las apariencias o las convenciones sociales, sino en hacer lo correcto, aunque sea difícil, en actuar con compasión cuando otros miran hacia otro lado. Hizo una pausa, mirando directamente al comisario. Su padre estaría orgulloso de ver a su hijo defender a los vulnerables, no perseguirlos basándose en rumores malintencionados. El rostro del comisario cambió sutilmente, el recuerdo de su padre tocando una fibra sensible. Miró nuevamente los documentos sobre su escritorio, luego a Lupita, cuya dignidad y entereza eran evidentes a pesar de su juventud. Finalmente, cerró la carpeta con un gesto decidido. No veo base para continuar con esta investigación. La situación de la señorita Hernández está claramente documentada y respaldada por las autoridades pertinentes. Caso cerrado. Imelda Vargas se levantó indignada. ¿Así nada más? ¿Va a ignorar las implicaciones morales? El comisario la miró fríamente. Señora Vargas, la moral no consiste en difundir rumores sobre personas que están intentando reconstruir sus vidas. Si tiene alguna prueba real de irregularidades, preséntemelas. De lo contrario, le sugiero que encuentre un pasatiempo más constructivo. Cuando salieron de la comisaría, el aire fresco de la mañana pareció más dulce que nunca. Eduardo estrechó la mano de don Miguel con una sonrisa satisfecha. Bien manejado, Miguel. Creo que no tendrán más problemas con este asunto. Lupita permanecía silenciosa, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida había hablado en su propia defensa y en defensa de alguien que valoraba, y había sido escuchada. Era una sensación poderosa, casi embriagadora. Don Miguel percibió su estado de ánimo y, cuando Eduardo se despidió, se volvió hacia ella con una expresión grave, pero llena de orgullo. Lo que hiciste allí dentro, Lupita, fue valiente, muy valiente. Ella negó con la cabeza, las emociones demasiado intensas para expresarlas adecuadamente. Solo dije la verdad. A veces, eso es lo más valiente que podemos hacer, respondió él, sus ojos brillando con algo que Lupita no había visto antes. Esa misma tarde, don Miguel sorprendió a todos con un anuncio inesperado. Convocó a los periódicos locales y a la estación de radio comunitaria para una conferencia de prensa improvisada en los jardines de la hacienda. Con Lupita a su lado, por decisión propia de ella, habló públicamente sobre la situación que habían enfrentado. La dignidad no se negocia, declaró con voz serena pero firme. No permitiré que rumores malintencionados conviertan un acto de humanidad básica en algo sórdido. La señorita Hernández merece respeto,
no por su relación conmigo, sino por su valentía para sobrevivir y su determinación para construir una nueva vida. Presentó los documentos legales, explicó la situación con transparencia y respondió preguntas con paciencia. Cuando un reportero preguntó directamente si había alguna relación romántica entre ellos, don Miguel respondió con una calma que desarmó cualquier suspicacia. La señorita Hernández es una joven extraordinaria a quien respeto profundamente. Nuestra relación es la de dos personas que han encontrado valor en la presencia del otro durante circunstancias difíciles. Nada más, nada menos. Lupita, de pie junto a él, sintió una mezcla de emociones contradictorias ante esas palabras. Por un lado, eran completamente verdaderas y respetuosas. Por otro, un pequeño rincón de su corazón se preguntaba si realmente no había nada más en los sentimientos que comenzaban a florecer dentro de ella. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. El periódico local publicó la historia completa, destacando la valentía de Lupita y la integridad de don Miguel. La comunidad, que había estado dividida por los rumores, comenzó a verlos con nuevos ojos. Victoria Ledesma, quien había asistido a la conferencia, se acercó a Lupita después. «Esto cambiará las cosas», le dijo apretando su mano con afecto. «La verdad tiene ese poder». En las semanas siguientes, Lupita notó un cambio sutil, pero significativo en el trato de la gente del pueblo. Las miradas de sospecha se transformaron en saludos respetuosos. Algunas mujeres del mercado, que antes la evitaban, comenzaron a preguntarle por las hierbas medicinales que estudiaba en el centro cultural. Los rumores no desaparecieron completamente, nunca lo hacen en pueblos pequeños, pero perdieron su veneno. La vida en la hacienda El Amanecer también cambió sutilmente. Lupita, fortalecida por haber defendido públicamente su verdad, comenzó a moverse con más confianza. Ahora pasaba tardes enteras en la biblioteca, devorando libros de botánica, historia local, literatura. Sus sesiones con la doctora Valencia se espaciaron, aunque continuaron como un espacio valioso de reflexión. Su trabajo en el centro cultural floreció, y Victoria comenzó a asignarle más responsabilidades, incluyendo charlas educativas para grupos escolares sobre herbolaria tradicional. Don Miguel observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más complejo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Lupita regresaba de su cabalgata diaria, lo encontró en el establo, cepillando a su propio caballo, un imponente alazán llamado Relámpago. «¿Cómo estuvo tu paseo?», les preguntó él sin dejar su tarea. Lupita sonrió, desenredando una rama del cabello de Canela con cariño. «Maravilloso. Llegué hasta el arroyo norte. El agua está subiendo con las lluvias recientes». Don Miguel asintió, una sonrisa asomando bajo su bigote entrecano. «Pronto será la temporada del verdor. Los agaves brillarán como esmeraldas». Trabajaron en silencio durante unos minutos, cada uno atendiendo a su caballo, cómodos en la presencia del otro. Fue Lupita quien rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Don Miguel, ¿por qué nunca volvió a amar después de Carmela?». La pregunta quedó flotando en el aire quieto del establo, audaz, directa, nacida de esa nueva confianza que había florecido en Lupita. Don Miguel detuvo el movimiento del cepillo, mirando a un punto distante, a través de la puerta abierta del establo, donde los últimos rayos del sol teñían de oro los campos de agave. «¿Por qué?», respondió finalmente, «nunca encontré a alguien que me hiciera escuchar de nuevo». «¿Escuchar?», preguntó Lupita, intrigada por la respuesta. «Sí, escuchar, no solo con los oídos, sino con todo el ser. Carmela me hacía escuchar el mundo de una manera diferente. Los sonidos del viento entre los agaves, el canto de las aves al amanecer, incluso el silencio de las estrellas. Todo tenía más significado cuando ella estaba cerca». Se volvió hacia Lupita, sus ojos oscuros llenos de una emoción que ella no había visto antes. Cuando ella se fue, el mundo se quedó mudo. «Y yo también». Lupita sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó levemente la de don Miguel. Un gesto simple pero cargado de comprensión.
No dijo nada, no había palabras necesarias. Sus ojos, encontrándose en la penumbra creciente del establo, comunicaban todo lo que necesitaba ser dicho en ese momento. La tormenta estalló un miércoles por la tarde, cuando Lupita terminaba su jornada en el centro cultural. Victoria entró apresuradamente a la sala donde la joven catalogaba ejemplares de plantas medicinales, el rostro usualmente sereno, ahora tenso con preocupación. «Lupita, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, indicándole que la siguiera a su oficina. Una vez a solas, Victoria cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. «Ha sucedido algo grave. Esta mañana Imelda Vargas fue a la comisaría y presentó una denuncia contra don Miguel». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una denuncia? ¿Por qué? Victoria suspiró, claramente incómoda con lo que debía decir. Alega que él te mantiene en condiciones inapropiadas. Insinúa que podrías estar siendo coaccionada de alguna manera. Las implicaciones de esas palabras golpearon a Lupita como un puño físico. «No, eso es mentira», exclamó la indignación encendiendo su voz normalmente suave. «Don Miguel me salvó, me ha dado un hogar, respeto, oportunidades. Nunca, jamás ha intentado». No pudo terminar, las lágrimas de rabia y frustración ahogando sus palabras. Victoria se levantó y rodeó el escritorio para sentarse junto a ella. «Lo sé, Lupita. Todos los que los conocemos lo sabemos. Pero Imelda tiene influencia con el nuevo comisario, que no conoce la situación completa. Han citado a don Miguel a declarar mañana». Lupita se secó las lágrimas con el dorso de la mano, la determinación reemplazando al shock inicial. «Iré con él, testificaré, les diré la verdad». Victoria asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. «Eso ayudará, sin duda. Pero debes estar preparada. Harán preguntas difíciles sobre tu pasado, sobre tu relación con don Miguel. Será duro». Lupita enderezó los hombros, un gesto que reflejaba la nueva fortaleza que había cultivado durante los últimos meses. «Puedo soportarlo. Por él puedo hacerlo». Don Miguel recibió la noticia con una calma que sorprendió a Lupita cuando regresó a la hacienda esa tarde. Estaba en el porche de la casa principal, contemplando la puesta de sol sobre los campos de agave, un vaso de mezcal en la mano. «Victoria me ha contado», dijo Lupita, sentándose en la silla junto a él. «Lo siento tanto, don Miguel». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo se teñía de naranja y púrpura. «No tienes nada que lamentar, Lupita. Esta situación es resultado de la mezquindad de algunos y la ignorancia de otros, no de tus acciones ni de las mías». Bebió un sorbo de mezcal antes de continuar. «He hablado con Eduardo. Dice que no hay motivo de preocupación legal. Tenemos la documentación del hospital, la orden judicial del juez Velázquez, los informes de la doctora Valencia. Todo está en regla». Lupita estudió su perfil, marcado por los años y la vida, pero también por una dignidad que nunca había visto en su propio padre. «Pero su reputación, la gente hablará aún más después de esto». Don Miguel se volvió entonces, mirándola directamente. «¿Sabes qué es lo verdaderamente valioso, Lupita? No lo que otros piensen de ti, sino lo que tú sabes de ti mismo. Mi padre me lo enseñó cuando yo era joven y he intentado vivir de acuerdo a ese principio». Dejó el vaso en la mesita entre ellos y continuó, su voz adquiriendo una intensidad que Lupita raramente había escuchado. «Durante años después de que Carmela partiera, viví como una sombra. Mantenía la hacienda funcionando, cumplía con mis obligaciones, pero era como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Existía, pero no vivía realmente». Hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en los de Lupita. «Hasta que te encontré aquel día, tirada en el patio trasero de aquella casa. Hacer lo correcto, ayudarte. Fue como despertar de un largo sueño. Redescubrí el propósito, la utilidad de mi existencia. Así que no, Lupita, no me importa lo que digan. Lo que hicimos, lo que hacemos, es correcto. Y eso es lo único que importa». Esa noche, Lupita apenas durmió, las palabras de don Miguel resonando en su mente junto con los temores sobre lo que enfrentarían al día siguiente. En la mañana siguiente,
Don Miguel, Lupita y Eduardo se presentaron en la comisaría de San Miguel. El lugar era un edificio modesto de 2 plantas con paredes de un amarillo descolorido y un escudo nacional desportillado sobre la entrada. Dentro, el ambiente era tenso. El comisario López, un hombre corpulento de unos 40 años, con bigote espeso y mirada escrutadora, los recibió en su despacho. Imelda Vargas ya estaba allí, sentada con aire de suficiencia, acompañada por un hombre delgado que Eduardo identificó como un abogado recién llegado al pueblo. Don Miguel Altamirano, comenzó el comisario, se le ha citado hoy para responder a ciertas alegaciones sobre su relación con la señorita Hernández. El tono condescendiente del hombre dejaba claro que ya había formado su opinión. Eduardo intervino con la autoridad que le daban sus años de experiencia legal. Comisario López, antes de proceder, quisiera presentar documentación relevante que esclarecerá completamente la situación. Colocó sobre el escritorio una carpeta con los informes médicos del hospital, la orden judicial de protección emitida por el juez Velázquez, los informes de la doctora Valencia sobre el progreso psicológico de Lupita y una carta de Victoria Ledesma explicando la situación laboral de la joven en el centro cultural. El comisario hojeó los documentos con evidente incomodidad, mientras Imelda Vargas se inclinaba hacia su abogado, susurrando urgentemente. «Sí, como puede ver», continuó Eduardo, «la señorita Hernández fue víctima de abusos severos por parte de su familia biológica. Don Miguel Altamirano la rescató en una situación de emergencia y ha actuado como su tutor legal temporal, con pleno conocimiento y aprobación de las autoridades competentes. Todas sus acciones han sido legítimas y motivadas únicamente por el bienestar de la joven». El comisario frunció el ceño. Claramente no había esperado una defensa tan sólida y documentada. «Esto parece estar en orden, pero aún así, las apariencias...» Fue entonces cuando Lupita, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Su voz, normalmente suave, resonó con una claridad sorprendente en la pequeña oficina. «Comisario López, ¿puedo hablar?» Sin esperar respuesta, continuó. «Antes de conocer a don Miguel, mi vida era un infierno diario. Mi padre y hermanos me golpeaban regularmente. Dormía en un cuarto sin ventanas. Comía las sobras cuando había suerte. El día que intenté escapar y caí, pensé que moriría allí, en el patio trasero de esa casa. Y quizás habría sido un alivio». Las palabras de Lupita cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Incluso Imelda Vargas parecía incómoda ahora. Don Miguel me llevó al hospital. Consiguió una orden judicial para protegerme. Me ofreció un lugar seguro para vivir, respetó mi espacio, mi tiempo, mi dolor. Me dio acceso a atención médica y psicológica. Me animó a estudiar, a trabajar, a recuperar mi dignidad como persona. Se volvió hacia Imelda, mirándola directamente. «Si usted, señora Vargas, ve algo sucio en eso, quizás dice más sobre su mente que sobre nuestra realidad». La mujer mayor se removió en su asiento, la seguridad anterior desapareciendo bajo la mirada firme de Lupita. El comisario carraspeó, claramente buscando cómo salir airosamente de la situación. «Bien, señorita Hernández, su testimonio es convincente y la documentación parece estar en orden». Se volvió hacia Imelda y su abogado. «¿Tienen alguna evidencia concreta que contradiga estos hechos?» El abogado de Imelda, percibiendo que estaban perdiendo terreno rápidamente, intentó un último argumento. «Comisario, independientemente de los orígenes de la situación, el hecho es que una joven de 19 años vive en la propiedad de un hombre de 53, sin relación familiar. Las implicaciones morales...» Don Miguel, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se incorporó lentamente. Su voz, cuando habló, no era alta, pero llevaba el peso de una vida de respeto en la comunidad. «Comisario López, conozco a su padre desde hace más de 30 años. Don Javier López fue un hombre de principios que me enseñó que la moral no consiste en seguir las apariencias o las convenciones sociales, sino en hacer lo correcto,
aunque sea difícil. En actuar con compasión cuando otros miran hacia otro lado. Hizo una pausa mirando directamente al comisario. Su padre estaría orgulloso de ver a su hijo defender a los vulnerables, no perseguirlos basándose en rumores malintencionados. El rostro del comisario cambió sutilmente, el recuerdo de su padre tocando una fibra sensible. Miró nuevamente los documentos sobre su escritorio, luego a Lupita, cuya dignidad y entereza eran evidentes a pesar de su juventud. Finalmente cerró la carpeta con un gesto decidido. No veo base para continuar con esta investigación. La situación de la señorita Hernández está claramente documentada y respaldada por las autoridades pertinentes. Caso cerrado. Imelda Vargas se levantó indignada. ¿Así nada más? ¿Va a ignorar las implicaciones morales? El comisario la miró fríamente. Señora Vargas, la moral no consiste en difundir rumores sobre personas que están intentando reconstruir sus vidas. Si tiene alguna prueba real de irregularidades, preséntemelas. De lo contrario, le sugiero que encuentre un pasatiempo más constructivo. Cuando salieron de la comisaría, el aire fresco de la mañana pareció más dulce que nunca. Eduardo estrechó la mano de don Miguel con una sonrisa satisfecha. Bien manejado, Miguel. Creo que no tendrán más problemas con este asunto. Lupita permanecía silenciosa, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida había hablado en su propia defensa y en defensa de alguien que valoraba y había sido escuchada. Era una sensación poderosa, casi embriagadora. Don Miguel percibió su estado de ánimo y, cuando Eduardo se despidió, se volvió hacia ella con una expresión grave pero llena de orgullo. Lo que hiciste allí dentro, Lupita, fue valiente, muy valiente. Ella negó con la cabeza, las emociones demasiado intensas para expresarlas adecuadamente. Solo dije la verdad. A veces, eso es lo más valiente que podemos hacer, respondió él, sus ojos brillando con algo que Lupita no había visto antes. Esa misma tarde, don Miguel sorprendió a todos con un anuncio inesperado. Convocó a los periódicos locales y a la estación de radio comunitaria para una conferencia de prensa improvisada en los jardines de la hacienda. Con Lupita a su lado, por decisión propia de ella, habló públicamente sobre la situación que habían enfrentado. La dignidad no se negocia, declaró con voz serena pero firme. No permitiré que rumores malintencionados conviertan un acto de humanidad básica en algo sórdido. La señorita Hernández merece respeto, no por su relación conmigo, sino por su valentía para sobrevivir y su determinación para construir una nueva vida. Presentó los documentos legales, explicó la situación con transparencia y respondió preguntas con paciencia. Cuando un reportero preguntó directamente si había alguna relación romántica entre ellos, don Miguel respondió con una calma que desarmó cualquier suspicacia. La señorita Hernández es una joven extraordinaria a quien respeto profundamente. Nuestra relación es la de dos personas que han encontrado valor en la presencia del otro durante circunstancias difíciles. Nada más, nada menos. Lupita, de pie junto a él, sintió una mezcla de emociones contradictorias ante esas palabras. Por un lado, eran completamente verdaderas y respetuosas. Por otro, un pequeño rincón de su corazón se preguntaba si realmente no había nada más en los sentimientos que comenzaban a florecer dentro de ella. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. El periódico local publicó la historia completa, destacando la valentía de Lupita y la integridad de don Miguel. La comunidad, que había estado dividida por los rumores, comenzó a verlos con nuevos ojos. Victoria Ledesma, quien había asistido a la conferencia, se acercó a Lupita después. «Esto cambiará las cosas», le dijo, apretando su mano con afecto. La verdad tiene ese poder. En las semanas siguientes, Lupita notó un cambio sutil pero significativo en el trato de la gente del pueblo. Las miradas de sospecha se transformaron en saludos respetuosos. Algunas mujeres del mercado, que antes la evitaban, comenzaron a preguntarle por las hierbas medicinales que estudiaba en el centro cultural.
Los rumores no desaparecieron completamente, nunca lo hacen en pueblos pequeños, pero perdieron su veneno. La vida en la hacienda El Amanecer también cambió sutilmente. Lupita, fortalecida por haber defendido públicamente su verdad, comenzó a moverse con más confianza. Ahora pasaba tardes enteras en la biblioteca, devorando libros de botánica, historia local, literatura. Sus sesiones con la doctora Valencia se espaciaron, aunque continuaron como un espacio valioso de reflexión. Su trabajo en el Centro Cultural floreció, y Victoria comenzó a asignarle más responsabilidades, incluyendo charlas educativas para grupos escolares sobre herbolaria tradicional. Don Miguel observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más complejo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Lupita regresaba de su cabalgata diaria, lo encontró en el establo cepillando a su propio caballo, un imponente alazán llamado Relámpago. «¿Cómo estuvo tu paseo?», preguntó él sin dejar su tarea. Lupita sonrió, desenredando una rama del cabello de Canela con cariño. «Maravilloso. Llegué hasta el arroyo norte. El agua está subiendo con las lluvias recientes». Don Miguel asintió, una sonrisa asomando bajo su bigote entrecano. «Pronto será la temporada del verdor. Los agaves brillarán como esmeraldas». Trabajaron en silencio durante unos minutos, cada uno atendiendo a su caballo, cómodos en la presencia del otro. Fue Lupita quien rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Don Miguel, ¿por qué nunca volvió a amar después de Carmela?». La pregunta quedó flotando en el aire quieto del establo, audaz, directa, nacida de esa nueva confianza que había florecido en Lupita. Don Miguel detuvo el movimiento del cepillo, mirando a un punto distante a través de la puerta abierta del establo, donde los últimos rayos del sol teñían de oro los campos de agave. «Porque», respondió finalmente, «nunca encontré a alguien que me hiciera escuchar de nuevo». «¿Escuchar?», preguntó Lupita intrigada por la respuesta. «Sí, escuchar. No solo con los oídos, sino con todo el ser. Carmela me hacía escuchar el mundo de una manera diferente. Los sonidos del viento entre los agaves, el canto de las aves al amanecer, incluso el silencio de las estrellas. Todo tenía más significado cuando ella estaba cerca». Se volvió hacia Lupita, sus ojos oscuros llenos de una emoción que ella no había visto antes. Cuando ella se fue, el mundo se quedó mudo. «Y yo también». Lupita sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó levemente la de Don Miguel, un gesto simple pero cargado de comprensión. No dijo nada, no había palabras necesarias. Sus ojos, encontrándose en la penumbra creciente del establo, comunicaban todo lo que necesitaba ser dicho en ese momento. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y Don Miguel les haya conmovido profundamente. Ver cómo una joven herida por la vida encontró su camino hacia la sanación nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras de superación y renacimiento. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les ha tocado el corazón esta historia de la hacienda El Amanecer, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este audio. Cada semana compartimos relatos que, como este, exploran la complejidad de las relaciones humanas, el poder del apoyo mutuo y la capacidad de renacer después del dolor. ¿Qué momento de la historia de Lupita les pareció más conmovedor? ¿El rescate, su defensa valiente o quizás el descubrimiento de los diarios de su madre? Los esperamos en los comentarios para conocer sus impresiones.